Mateo 28, hermanos, quiero compartir una enseñanza que ha sido de bendición para mí. Mateo 28. Ya conocen ustedes, hermanos, el tema de la Gran Comisión. No vamos a entretenernos mucho en explicarlo, porque yo sé que ustedes son bien entendidos en el tema. Amén. Aman misiones, aman los misioneros, aman la obra de Dios. Pero, hermanos, siempre que la palabra de Dios la estudiamos, siempre Dios nos da algo más de lo que ya tenemos ahí. Y con esa disposición, hermanos, con la cual venimos en esta tarde, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, nos hable, nos motive, nos refuerce. Quizás algunos de nosotros necesitamos un refuerzo en esa área, ¿verdad? Quizás alguien aquí, no sé, no ha entendido al 100% el tema de la Gran Comisión. Quizás hoy sea el momento de que pueda decir como cuando le hablaron de Cristo una y otra vez, y hasta que después dijo, oh, ya entendí, ya soy salvo. Así tenemos que entender las verdades de Dios, y especialmente cuando son mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí síganme en su vista, Mateo 28, 18, 19 al 20. Mateo 28, le dije que ya me habían puesto muy nervioso, hermanos, no encuentro Mateo. Mi Biblia lo traía hace rato, pero ya se escondió. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí si ustedes me siguen con su vista. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí estamos ahí? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, pedimos tu bendición. Espíritu Santo, sea usted tomando control de este tiempo, Señor. Gracias por los cantos. Gracias, Padre, porque nos recuerdas a qué viniste a este mundo, Señor. Y ahora con tu palabra y tu Espíritu Santo puedes volvernos a recordar, Señor, por qué estamos nosotros en este mundo, en esta tierra. ¿Por qué tenemos vida después de la salvación? Tú nos has preservado la vida. Ayúdanos a entenderlo, Señor, a recordarlo y a volvernos a animar cuando ya lo sabemos, Padre. Le pido por favor su bendición para esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Gran Comisión, hermanos, es la labor principal de la iglesia. La iglesia no tiene otra labor mayor que la Gran Comisión. La iglesia, hermanos, está para alcanzar al mundo para Cristo. Hace un momento cantábamos, ve y dilo a la montaña. Amén. Y cada vez que ustedes participan en que alguien llegue a predicar a un lugar, se puede hacer realidad ese canto, hermanos. Con su servidor y mi familia, cada 8 días vamos a la montaña, ¿verdad? Ve y dilo a la montaña. Llegamos y predicamos la palabra de Dios. Estamos en una zona donde de la carretera principal a donde estamos reunidos son 1,5 kilómetros, y en México le llamamos terracería cuando no hay buen camino y brinca todo el carro, ¿verdad? En tiempo de lluvia nos atoramos, no podemos pasar, a veces tenemos que parar para poner algunas piedras y seguir pasando. Pero a ese lugar está llegando gente constantemente, gente llega por cuestión de trabajo, y los hermanos que se congregan ahí, hermanos, en la comunidad de Peribán, nos congregamos alrededor de 17 hermanos ahí. Cuando llegamos ahí, siempre me dicen, hermano Fernando, ya llegó una nueva familia. Pues vamos y les predicamos, y gracias a Dios escuchan, ¿verdad? Por lo regular, hermanos, la gente que viene de fuera es la que más nos escucha. La gente que es de ahí me quiere sacar del lugar, ¿verdad? Y bueno, Dios tiene el control, amén. Ya me mandaron un citatorio, ¿verdad? Que me van a sacar. Y bueno, mientras nos sacan, pues va a predicar el evangelio, ¿verdad? Esa gente que llega, hermanos, y Dios, hermanos, está moviendo a la gente de sus pueblos
está moviendo, como a muchos de ustedes, Dios los tuvo que mover de su pueblo, porque en su pueblo estaban cerrados al Evangelio. Dios los tuvo que mover y les permitió estar aquí, y ustedes son salvos estando aquí. Ahora, eso, hermanos, eso está pasando en México, especialmente en Michoacán, hermanos, que es donde yo me he estado moviendo. Dios está trayendo gente de Chiapas, gente de Oaxaca, ¿verdad? Gente que habla otra lengua, ¿verdad? Que a la luz de la palabra de Dios dice que cuando vemos naciones está diciendo etnias que hablan otro lenguaje, y es una bendición, hermanos, poder estar ahí. Y este año sí estaba pensando, bueno, Señor, no hemos superado 17 miembros aquí, no hemos superado, y luego llegan unos, nos animan y luego se van. Pero bueno, estamos para predicar a todas las naciones, y cuando le predicamos a esta familia que habla tlapaneco, un poquito despacio con el español para que entiendan, aceptan a Cristo, y digo, bueno, Señor, ya fui a otra nación a predicar. Y de una manera tan práctica, Dios trayéndolos, ¿verdad? El año pasado hablamos con una familia que habla Chu. El Chu normalmente lo hablan en Guatemala, pero al sur de Chiapas también lo hablan, ¿verdad? Y llegaron ahí y llegó un hombre, ¿verdad? Traía gente para trabajar, pero él era cristiano. Y él llegó a la iglesia, conoció el lugar, se empezó a congregar y llevaba a los que traía, y luego nos decía, háblele de Cristo, háblele que se arrepienta, mire, no deja la botella, no deja los ídolos, háblele recio, ¿verdad? Y yo me le quedaba viendo, este hombre sí está duro con ellos, ¿verdad? Dije, así los ha de traer trabajando también. Y hasta que un día le tuve que decir a él, primero tengo que hablar contigo y después ya hablamos con ellos, ¿verdad? Yo entendiendo en cierta manera su celo de que ellos dejen la vana manera de vivir, pero a veces, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios para poder hablarle a la gente. El que hace el cambio, hermanos, es el Espíritu Santo. Amén. Pero una bendición, hermanos, poder tener parte en otras naciones. Mismo México, hermanos, tiene muchas naciones dentro del mismo país. Más de 56 lenguas indígenas, que con sus variantes se convierten casi en 300 lenguas. Y poder estar ahí, ¿verdad?, predicándoles que Dios los acerca. Los sábados no lo hago seguido, hermanos, en la ciudad de Uruapan, donde se paran los autobuses para ir a las comunidades que hablan el dialecto. Ahí nos paramos con mis hijos, o a veces llevo a algún misionero que nos anda visitando, y estamos compartiendo la palabra de Dios mientras ellos están subiendo al transporte para viajar 1 hora o 2 horas de camino, y sembrando la palabra de Dios ahí, hermanos. A veces si les queremos hablar en su comunidad no nos reciben, se enojan, pero cuando están fuera de su comunidad están abiertos a escuchar la palabra de Dios. Y no es más que tratar de cumplir lo que dice aquí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Traducido es a todas las etnias. A todas las etnias. Todo este año estuvimos allí en Peribán orando por las etnias en México. Estuvimos orando, y no es casualidad que cuando estamos orando por alguien, Dios manda ese tipo de gente a la iglesia. Amén. Dios obra, hermanos, y ve el corazón. Dice, bueno, ¿te interesa la gente indígena? Te voy a mandar gente indígena para que les prediques. Ahora ya este año empezamos a orar por los pueblos indígenas de África. No sé si Dios nos vaya a mandar a gente de África a México. No sé. Pero lo que sí sabemos es que posiblemente Dios saque a alguien de Michoacán para ir a África. Amén. Y si no lo saca de Michoacán, voy a venir a Yakima, y de aquí va a salir alguien a África, ¿verdad? Y si no quiere ir, lo llevamos. Amén. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que tenemos que cumplir con esa tarea. Tenemos un mandato en este texto, hermanos, encontramos que tenemos un mandato a todas las naciones. Por aquí hay gente, hermanos, que habla otra lengua, tiene otra cultura, tiene otras costumbres. ¿Quién va a ir a ellos? A todas las naciones.
pueblos, tribus, familias, linajes. Es predicarles y hacerlos discípulos de Cristo. Amén, hermanos. Que sigan a Cristo. Por un ratito te van a seguir a ti, pero ya cuando te conozcan ya no te van a querer seguir, pero van a seguir a Cristo. Amén. Estuvimos trabajando por más de un año con un hombre. Llegaba al discipulado ahí en Uruapan, se gozaba, yo veía y dije, este va a ser un líder tremendo aquí. Casi lo dejaba como pastor. Pero luego de repente me dijeron que está en el coro de la Iglesia Católica. Dije, ay Señor, tanto tiempo trabajando con él. Y luego no faltó, ¿verdad?, que alguien me hiciera llegar la noticia de una manera muy no tan agradable, nada más, que uno de tus discípulos es el que dirige el coro en la Iglesia Católica. Y yo ya sabía. Dije, sí, es uno de mis discípulos. Pero como dijera un predicador de antaño, si fuera discípulo de Cristo no estuviera ahí. Una vez me lo encontré, seguido me lo encuentro. Me dice, hermano Sinzón, a ver qué día llego. Le digo, no te preocupes. Y me dice, pero ¿sabe qué estoy haciendo, hermano Sinzón? Le estoy compartiendo el discipulado que usted me dio al grupo que se reúne ahí antes de ensayar. Y varios están interesados y me dicen, ¿y quién te ha enseñado tanto de la Biblia? Dice, el hermano Sinzún. Y ahí en la colonia conocen al hermano Sinzún. Ya cuando me ven se van del otro lado de la calle, porque saben que el hermano Sinzún lo va a agarrar. Le decía, entrégate a Cristo. Pero todo eso, hermanos, cuando se tiene el corazón de querer ir a todas las naciones, a todo pueblo, a toda tribu, que estamos dispuestos a ir hasta lo último de la tierra, pero muchas veces Dios dice, no te quiero llevar hasta el último de la tierra, aquí mismo donde estás, hay mucho que hacer. Es importante que estemos dispuestos a ir hasta lo último de la tierra. Si estamos dispuestos, Dios no va a batallar en ponernos en un lugar a hacer la obra de Dios. Tenemos el mandato a todas las naciones. Marcos 16:15, un versículo que conocemos, hermanos. Marcos 16:15 dice la palabra de Dios. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, ¿qué dice? Criatura. A toda criatura. Hay gente, hermanos, que sabemos que les tenemos que predicar el evangelio, pero algo pasó en nuestra vida con esa persona y no queremos ni saludarlo, no queremos ni acercarle, pero el Espíritu Santo dice, háblale. Una familia, vecinos nuestros, estaba agonizando la hija y la mamá, tanto mamá como hija, no han dado, pues bueno, son inconversos, no pueden dar buen testimonio, pero luego hay inconversos que son buena onda, dice uno, pero ellos no son ellos, ese tipo de familia, son todo lo contrario. Fueron a pedirle ayuda, a decirle al sacerdote que fuera a ungirla antes de que muriera, y el sacerdote mandó a decir, a ellos no voy. Cuando me necesitan sí quieren que vaya, pero cuando deben de estar aquí ni se acercan. No se acercan a misa. Otro vecino escuchó el comentario y le dijo, díganle al pastor Fernando, él viene. Y como ellas me habían hecho algo hace tiempo, dijo la mamá, no creo que venga, no creo. Y el vecino, sí, o yo le digo que venga, no creo que venga el pastor, no creo que venga. Y el vecino fue y me dijo, ay, pasó esto, ¿puedes ir? Sí, ¿cómo no? ¿De veras ibas? Sí. Llegué a la casa, la señora abrió la puerta y me agarró las manos, casi no me soltaba y decía, pastor, sí vino, pastor, mire, mi enfermita está muriendo, mi hija está muriendo. Le hablé de Cristo. Después de que aceptó a Cristo,
le dije, ¿tienes aceite de olivo? Dios me dirigió a hacerlo. Ya estaba muriendo. La ungimos con aceite. Me arrodillé en su cama. Y yo nada más veía a la mamá cómo estaba. Al pendiente de cada palabra que yo decía. Oré. Me acompañó una de mis hijas. La señora quedó bien agradecida. Aceptaron a Cristo las dos. Y yo le dije, vamos a seguir orando por su enferma. Y cualquier cosa, estamos para servirles. Es gente que no vamos a tener en la iglesia. Yo no sé que no va a estar en la iglesia. Pero cuando alguien tiene el corazón de ir hasta el último de la tierra, Dios dice, no te quiero hasta el último de la tierra. Te quiero a 3 casas. Que lleves el evangelio. Sus mismos líderes no lo tienen. No hay esperanza para ellos. La única oportunidad que van a tener para escuchar el evangelio eres tú, que lo conoces. No estamos obedeciendo, sino estamos yendo a todas las naciones. Mateo 4:23, hermanos, vamos ahí, Mateo 4:23. Tenemos otra vecina que hemos estado orando por uno de sus hijos y tiene tiempo que se pone a vender sus gelatinas afuera de su casa y yo tengo que pasar para llegar a mi casa, tengo que pasar por donde está ella y ella se pone con su Biblia allá afuera a leer y el Espíritu Santo diciendo, Fernando, háblale otra vez. Y yo, Señor, pues ya le hablamos, ya fue a la campaña que tuvimos y yo poniendo excusa. Pero el Espíritu Santo, Fernando, háblale, acércate, dile que si necesita ayuda con entender la Biblia. Llegué y le dije, veo que tiene tiempo leyendo la Biblia. Dice, sí, Fernando, dice, pero no la entiendo, lo único que puedo entender son los salmos y ya los he leído y leído y leído. No puedo salir de los salmos, me gustan y Dios me conforta, pero yo quisiera entender más la Biblia. Le dije, ¿me dejarías ayudarte? Le dije, no, sí, Fernando. Le llevé un calendario anual de lectura bíblica, ¿verdad? Le llevé un programa para que ella se meta y dudas que tenga, lo empiece a ver en la Biblia y contestar. Y Dios ha puesto en mi corazón estar dándole seguimiento. Sé que es gente que no va a estar en la iglesia, hermanos, pero Dios nos ha dado la orden a toda criatura. Sean miembros, que vayan a ser miembros o no vayan a ser miembros, pero que un día lleguen al cielo, hermanos. Dice la palabra de Dios, Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice así, y recorrió Jesús toda, ¿qué dice? Galilea, toda Galilea. Esto lo aprendí en el instituto, hermanos. Cuando dice toda o todo, en griego quiere decir todo o toda. Amén. Yo me quedé sorprendido cuando escuché eso. Wow. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea. En Galilea, hermanos, Galilea estaba compuesta por más de 200 ciudades o comunidades. En un lapso de 3 años y medio, nuestro Señor Jesucristo anduvo en más de 200 comunidades. Sí estableció una iglesia. Sí fundó una iglesia en Jerusalén. Amén, hermanos. Pero no olvidó las comunidades alrededor. Dios me ha puesto en mi corazón, hermanos, regresar a hacer lo que mi abuelo había hecho en su tiempo. Predicar en la mayoría de las comunidades en Michoacán. Dedicar dar un espacio y salir a predicar, aunque no plantemos una iglesia, aunque no veamos gente siguiendo al Señor, pero que lleguemos a las comunidades alrededor de donde vivimos y predicarles, que tengan la oportunidad de escuchar mínimo una vez en la vida que Jesucristo vino para salvarles. De donde vivimos a donde terminamos de predicar el domingo en la tarde, estamos alrededor 1 hora 40 minutos, hay más de 10 pueblos
y pequeñas comunidades alrededor. Y yo nada más voy manejando y voy orando, Señor, envía obreros, levanta obreros, Señor. Trae gente que podamos hacer equipo y seguir predicando alrededor. No hay una iglesia en un lapso de 3 horas, no hay una iglesia de Uruapan, y por esa vía que yo agarro, por 3 horas no hay iglesia. A 2 horas y media encontramos la primera iglesia, a 3 horas otra iglesia, pero hay comunidades y gente, hermanos, que está saliendo del estado de Jalisco y se está metiendo a Michoacán, corriendo de la situación que se vive en Jalisco. Y es gente que llega con un corazón dispuesto de que Dios les ayude. Y la única manera de que Dios les pueda ayudar es salvándoles. Dice la palabra de Dios nuevamente, hermanos, el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nos habló una hermana. ¿Usted se pasó, Fernando? Sí. Mire, mi hermano está postrado en cama, mi cuñada está postrada en cama, ya los desahuciaron. ¿Podría ir a hablarles de Cristo? Sí, deme la dirección. Fuimos a hablarle de Cristo a este matrimonio. Literalmente la puerta la tienen ya abierta porque no pasa. Ellos ya están postrados. Bueno, cuando fuimos estaban postrados. La señora hizo un esfuerzo muy grande para incorporarse y escucharme. El señor, muy religioso, me advirtieron que eran bien religiosos. El señor hizo el esfuerzo, pero de taparse la cabeza con la cobija, aún en la situación que estaba. Pero bueno, me enfoqué en la señora, le dimos el plan de salvación, aceptó a Cristo. Hablé un poquito recio para que me escuchara que estaba dormido. Y ya cuando me iba a salir, Dios me dirigió a orar por el Señor. Le dije a la señora, ¿me deja orar por su esposo? Sí. Me puse de rodillas, ahí a los pies del Señor, me puse de rodillas, empecé a orar y dije, Señor, tú tienes poder de levantar a este hombre y sanar a esta mujer. Quieras tú hacerlo, Señor. Salimos. Antes de venir a este viaje para acá, hermanos, me habló otra vez la hermana que me había contactado y me dice, Pastor Fernando, ¿le puede llevar algo de comer a mi hermano y a mi cuñada? Yo pensé que ya habían fallecido, hermanos. Fui y dices que se les antoja algo, lo puede conseguir. Y hermanos, anduve en varios pueblos consiguiendo ese antojo. Y cuando fui, el que me recibió en la puerta fue el Señor, que ya estaba desahuciado y terminando sus días. Yo me le quedé viendo y dije, ¿usted es? Dice, sí, yo soy. Hermano, Dios todavía tiene poder para salvar y levantar a quien Él quiere, hermanos. Él no está obligado a escucharnos cuando le pedimos por la salud de alguien. Él no está obligado, hermanos. Y si lo hace con un propósito. Que esa gente conozca que hay un Dios vivo y verdadero. Es necesario, el Señor Jesucristo dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio. Lucas 4:43. Lucas 4:43. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Lucas 4:43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es necesario que a otras ciudades anuncie el Evangelio de Dios. Ha sido una bendición para su servidor, hermanos, poder estar apoyando en campañas evangelísticas ahí en el estado de Michoacán, pegado al lago de Pátzcuaro. Hay una iglesia, hermanos, que este año cumplió 70 años la iglesia, ¿verdad? Por muchos años no han salido a ganar almas como nosotros lo acostumbramos. Por muchos años ellos no han apoyado misioneros como nosotros apoyamos misioneros.
pero alguien le dijo, ¿quieres ayuda en esa área? Y nos están pidiendo ayuda. Y estamos yendo, hermanos, y este año rentaron el auditorio municipal del pueblo, invitaron a las comunidades alrededor, alguien pagó para que llegara la rondalla La Fe y cantara, y los encargados de la campaña me dijeron, hermano Fernando, queremos que usted predique en la campaña. Y es una bendición, hermanos, cuando uno está dispuesto. Señor, yo quiero estar predicando alrededor de Michoacán. Dame la oportunidad. Y Dios dándonos la oportunidad, hermanos. Ver cómo ese auditorio se empezó a llenar de gente de la misma comunidad. Gente que no va a llegar a la iglesia porque no quieren echarse encima a la familia, pero sí pueden llegar a un auditorio donde va a haber una música ya especial, preparando los corazones para que se predique el evangelio, hermanos. Dios, hermanos, está interesado en que en todas las ciudades se predique la palabra de Dios. Cuando usted va manejando a su trabajo, usted puede ver ciudades, puede ver lugares donde sabe bien que no hay una iglesia. Ore por una iglesia en ese lugar. Pídale a Dios, Señor, manda obreros, Señor, a este lugar. Y pídale como si usted fuera a ser el obrero. Dígale, Señor, si no mandas a alguien, yo aquí me quedo, Señor. Aunque Dios siempre tiene mejores planes que nosotros. Va a decir, no, ya te vi dispuesto, pero no te quiero a ti aquí. Voy a traer a alguien más. Pero necesitamos orar, hermanos, que Dios mande más obreros, porque hay más ciudades que no han sido alcanzadas todavía. Lucas 8:1. ¿Aquí estamos todavía, hermanos? Lucas 8:1 dice, aconteció después que Jesús iba por todas, ¿qué dice? Las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y los 12 con él. Ahí podemos nada más, ¿no? sin ofender el texto, en lugar de decir los 12 con él, y la iglesia con él. Y la iglesia con él. Porque, hermanos, el que va a cada aldea, el que va a cada ciudad, es el Espíritu Santo preparando los corazones. Y quien debe llegar con el mensaje es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú. Si eres salvo, tú eres de la iglesia de Cristo. Pero es que no sé cómo compartir. Entonces nada más dile que en Cristo hay salvación. Compártale un poquito de tu testimonio. Cómo Cristo, cuando lo aceptaste, cambió tu vida, tu familia y hasta tus finanzas cambiaron. Amén. Por eso vengo yo con confianza y les pido que me ayuden. Amén. Ya no les gustó eso, pero bueno. Todo iba bien, ¿verdad, hermanos? Todo iba bien. Sin el evangelio la gente está perdida y sin ninguna esperanza. Eso lo hemos entendido. Amén. Vamos a ver, hermanos, en el texto, el versículo 18, Mateo 28, 18. Vamos a regresar. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La motivación, hermanos, de ir, hermanos, es que el Todopoderoso nos está mandando. El Todopoderoso nos está mandando a llevar el evangelio a las aldeas, a las ciudades y hasta el último de la tierra. No es el pastor, no es el misionero, no es el evangelista, es el Todopoderoso. Eso nos debe de motivar, hermanos, porque al Todopoderoso no se le dice que no. Usted lo ha experimentado, hermanos. Usted puede ahorita pensar en alguien que usted conoce que tiene poder. Y esa persona que tiene poder, por lo regular, a veces por lo monetario, si él te pide algo o le pide algo, no, sí, ¿cómo no? Sí, porque tiene poder.
Si viniera el presidente y le pidiera algo, simplemente le dijera, oye, ¿me dejas descansar un poquito en tu casa? Porque ando muy cansado, no quiero llegar a hoteles, ya estoy bien enfadado de los hoteles. Pero el poderoso te pide eso. No, no, sí, 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 sí. El creador del cielo y la tierra, el que sostiene este planeta en su lugar, ni tan cerca del sol ni tan lejos, está dando la orden. Eso nos debe de motivar, hermanos, que el que me está dando la orden es el Todopoderoso, el que le dijo a Abraham, avanza y sé perfecto. Ahí en Génesis 17 vemos que el Todopoderoso le dijo a Abraham, avanza, continúa y sé perfecto. El que le dijo a Noemí, te tengo que castigar. Ella dijo en su momento, el Todopoderoso me ha afligido. Ahí en el libro de Ruth. Pensando un poquito en esa expresión, el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, ¿qué no debería haber afligido a su esposo? Pero ella está diciendo, a mí me ha afligido. Y si ella está diciendo, el Todopoderoso a mí me ha afligido, es porque ella sabía que ella no debió haber consentido con su esposo a ir a morar en Moab. Pero ella tuvo parte. Y Dios la estaba afligiendo. Hasta que ella no se arrepintiera, su aflicción iba a desaparecer. El Todopoderoso me ha afligido. Él es el que nos manda, hermanos. El que nos va a afligir si no hacemos su voluntad. Nos va a permitir, hermanos, pasar por situaciones de aflicción si no estamos haciendo su voluntad. No llevar el evangelio, hermanos, nos saca de la voluntad de Dios. Haga lo que haga, planee lo que planee, viva como viva, aún dando buen testimonio, pero si no da el evangelio, usted está fuera de la voluntad de Dios. Y el Todopoderoso tiene el poder de afligirle. Y a veces le decimos, Señor, pero ¿por qué está pasando esto a mi vida, Señor? ¿Por qué está pasando esto a mi vida? Me porto bien, no me llevo mal con nadie, soy fiel a la iglesia, ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y no lo dudo que lo haga. Y Dios dice, sí, no, mi problema no es ese. Mi problema es que te di una orden de ir a las montañas, de ir a las ciudades, de ir y predicar. Y no lo has hecho. Job 8:5, y con esto voy a terminar, hermanos. El tiempo se nos ha acabado. Job 8:5. Dice la palabra de Dios. Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, el que puede ser encontrado a cada momento, hermanos, el Todopoderoso nos manda. Esa es la motivación. ¿Por qué voy? Les comentaba que en la comunidad de Peribán me habían dicho que me iban a sacar este año. Yo creo que ahorita por la temporada navideña no me van a sacar. Pero esta persona que se me acercó fue de las primeras, si no me equivoco, fue la primera señora que llegó, se predicó el evangelio, levantó la mano, aceptó a Cristo, luego fuimos a hablar para confirmarnos que haya aceptado a Cristo. Y empezó a llegar, llegaba con sus muchachas, llegaba con sus nietecitas. Pero luego de repente yo prediqué en contra de la brujería. Porque hay que predicar contra el pecado. Y yo no sabía. Bueno, ya no les digo más. Dejó de llegar. Y ahora ella es la encargada. Dice, aquí no queremos una iglesia cristiana. Todos aquí estamos reuniéndonos porque le vamos a sacar.
Y yo nada más le quedé viendo y le dije, oiga, ¿sí aceptó a Cristo? Ahí estaba mi esposa conmigo. ¿Sí recuerda el día que se le habló de Cristo? Si usted aceptó a Cristo es hija de Dios, ¿verdad? No, sí. Entonces no se una con los que no son hijos de Dios, porque el Todopoderoso, que fue el que nos trajo, puede atender esa situación con usted si usted se pone en contra de Él. Y digo, no, yo nada más le decía. El Todopoderoso, hermanos, es el que abre puertas o cierra puertas. El Todopoderoso es el que va a permitir que vivamos o que muramos. Es mejor, hermanos, estar del lado del Todopoderoso y hacer su voluntad hasta lo último de la tierra. Sigan apoyando la obra misionera, hermanos. Sigan siendo fieles, pero también hagan lo suyo alrededor. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad